Honorable doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. Su Excelencia Reverendísima, Padre Carlos Castillo Matasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú. Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez Merino, señor vicerrector académico, doctor José Martínez Yaque, doctor Manuel Pantigoso Pecero, director de la Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social, doctor Andrés Maldonado Herrera, secretario general de nuestra Casa de Estudios, excelentísimos embajadores, miembros de órdenes religiosas, ilustres invitados, amigas, amigos todos. Estamos reunidos este mediodía a fin de participar en la ceremonia de distinción académica del Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez como doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma. El Padre Gustavo Gutiérrez ha dado grandes aportes teológicos, filosóficos, sociales y ha mostrado un permanente interés por los sectores sociales menos favorecidos del Perú, Latinoamérica y el mundo. Hace 21 siglos, Jesús de Nazaret dejó un hermoso mensaje de amor, fraternidad y caridad en medio de una estructura social esclavista marcada por el odio, así como la cosificación y deshumanización del ser humano. Jesús de Nazaret nació pobre en un pesebre, hijo de padres desheredados de toda riqueza. Y en su vida se conjuga la unión del pensamiento, la palabra y la acción en un bello ejemplo de autenticidad. En el Padre Gustavo Gutiérrez nosotros observamos esa coherencia entre su pensamiento que se hace voz, su palabra, y ésta se convierte en una acción, en una praxis transformadora del mundo. Por ello, en este mediodía, vaya para el Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez el primer aplauso de esta mediodía en la Universidad Ricardo Palma. Acto seguido, escuchamos la semblanza que de la vida y obra del Padre Gustavo Gutiérrez hace el doctor Manuel Pantigoso Pecero, director de la Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social. Vaya para él un fuerte aplauso. Señor doctor Iván Rodríguez Chávez, queridísimos miembros de la mesa, amigos aquí presentes, la Universidad Ricardo Palma se complace en recibir al sacerdote, teólogo y pensador ilustre Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, para ungirlo como doctor honoris causa y, de esta manera, retribuirle el aprecio y la admiración que provoca por todos sus notables aportes dedicados al estudio de una corriente teológica cuya mirada central acoge con amor a los pobres del mundo desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales.
Una mirada como la suya es entrañable y de hondura espiritual a la vez. Nació nuestro querido personaje en Lima el 8 de junio de 1928. Muy joven, en 1947 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por aquella época también se hace militante en la Acción Católica, hecho que le permite despertar una gran inquietud social. A los 24 años inicia el gran viraje de recogimiento con Dios. Toma la decisión de ser sacerdote e ingresa al seminario. Gustavo Gutiérrez fue enviado a formarse a Europa. Es profundamente significativa la profusión de centros de relevancia que frecuentó. Gracias a ello adquiere una excelente preparación filosófica y teológica. Estudió filosofía en Louvain, Bélgica, de 1951 al 54. Más tarde continuó sus estudios en la Facultad de Teología de Lyon, Francia, del 55 al 59. Y finalmente en Roma frecuentaría la Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licenciatura en Teología el año 1960. Un año antes había sido ordenado presbítero. Con todo ese bagaje, nuestro teólogo, al volver al Perú, emprenderá la aventura sobre la reflexión de la fe. Esa fe que dirigió desde niño sus pasos y que había crecido fuertemente en la realidad de su pueblo. Encargado de una parroquia en el barrio popular del Rímac, realizó allí una intensa labor pastoral. Debemos recordar un hecho profundamente significativo dentro de su vida corporal y espiritual: el dolor que padeció cuando era niño y adolescente le entregó a Gustavo Gutiérrez esa sintonía especial con el mundo del sufrimiento. De los 12 a los 18 años quedó limitado dentro de una silla de ruedas. Soñaba por eso ser médico, para aliviar el padecimiento de la gente. Después, y por ese contacto con la realidad social limeña adquirido por su trabajo pastoral, se sentirá atraído por la otra fuerza curativa, la del Evangelio, hecho servicio a través del sacerdocio. En 1968 el padre Gutiérrez publicaría su primer libro, Líneas Pastorales de la Iglesia en América Latina. Ese año se puede proponer como la fecha del nacimiento de la teología de la liberación, a propósito de la conferencia que pronunció en un encuentro nacional de laicos, religiosos y sacerdotes en Chimbote. En junio del siguiente año, del 69, editó un folleto con las reflexiones teológicas que había desarrollado en dicha conferencia. Así, se pondría en marcha una corriente teológica bajo el signo de la liberación, que tendría una amplia difusión en América Latina, pero también a través de importantes manifestaciones en Estados Unidos, Canadá y en el resto de los continentes. Ese año de 1969 también participaría activamente en la Asamblea de Medellín, que fue sin duda un gran encuentro de toda la Iglesia latinoamericana. Todo ello le daría más elementos para estructurar la más famosa e influyente de sus obras, Teología de la Liberación, Perspectivas, 1971. Pero ¿qué es la teología de la liberación?
En la primera edición de su célebre libro, Gustavo Gutiérrez presentó su proyecto teológico como una reflexión crítica de la praxis histórica. Allí él decía: la teología como reflexión crítica de la praxis histórica es una teología liberadora, una teología de la transformación liberadora de la historia de la humanidad y por ende también de la porción de ella reunido en eclesia que confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado, abriéndose al don del reino de Dios en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, en el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad justa y fraterna. Con anterioridad a Medellín, el padre Gutiérrez ya había señalado la singularidad de la situación latinoamericana. En el seno de esta realidad destacaría con luz propia la figura del pobre. Él nos dice: América Latina vivía el germen de cambios profundos. No se trataba de hechos aislados o de situaciones extrañas creadas por algunos iluminados. Pese a los aspectos anecdóticos, el significado real de lo que sucedía era que un pueblo entero comenzaba a ponerse en pie para reivindicar su derecho a la vida. Continúa: se trata de una verdadera irrupción del pobre en América Latina y en la Iglesia. Hasta ahí la cita que traigo. En la teología de la liberación, el mundo latinoamericano es prioritario, puesto que constituye el humus de su fe, de su preocupación humana y pastoral. El mundo de la teología europea es secundario, pero este le brinda, sin embargo, las claves para discernir, para abordar esa realidad que está frente a sus ojos. De esta forma, Gutiérrez propone una lectura creyente, novedosa, ajustada a ese universo que ve y le inquieta. Era una época difícil la de entonces, llena de conflictos sociales en América Latina, en donde las dictaduras militares estaban en pleno ascenso. Por eso, el pobre en América es la idea principal para entender la teología de la liberación. Esta reflexiona sobre la salvación cristiana que no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, en tanto signos visibles de la dignidad del hombre. El eje de la teología de la liberación es, pues, como reiteramos, el pobre. Para esta teología, la realidad y el desafío más impactante de la situación del pueblo es su estado de pobreza. Dios en la Biblia está del lado del pobre, lo ama y le ofrece y anuncia en Jesucristo la buena noticia. Esto se demuestra porque Jesús viene al mundo para morir como los pobres. La novedad de la teología de la liberación no radica en la temática, sino en el método. Lo primero es la vida, desde la cual se cree. Lo primero es el compromiso de seguir a Jesús. Lo segundo es la reflexión de la fe, la teología, que reflexiona a partir de la práctica de esa fe viva, comunicada y celebrada dentro de una práctica de liberación. Recordemos que Gustavo Gutiérrez fundó en Lima en 1974 el importante Instituto Bartolomé de las Casas.
Sus investigaciones sobre la vida de este gran misionero y sobre su ardiente defensa de los pobres de su tiempo, de los indígenas y de los negros esclavos, le permitió publicar un texto básico titulado En busca de los pobres de Jesucristo, 1993. Entre otros libros de su notable producción, podemos destacar Religión, Instrumento de Liberación, el año 73. Cristianismo y Tercer Mundo, también del 73. Praxis de Liberación y Fe Cristiana, el 74. La nueva frontera de la teología en América Latina, 77. La fuerza histórica de los pobres, el 79. Beber en su propio pozo, en el itinerario espiritual de un pueblo, el 83. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, una reflexión sobre el libro de Job, el año 86. El Dios de la vida, el 89. La densidad del presente, el 96. Todos ellos propios de quien es, sin discusión, uno de los más notables pensadores del mundo actual. Su ingreso a la Academia Peruana de la Lengua fue un hecho de entera justicia, profundamente significativo por la relación entre el ser y el hacer de la palabra. Agreguemos que en 1985 obtiene el doctorado en Teología por la Facultad de Lyon en Francia. Desde entonces se prodiga como profesor invitado en diversos centros académicos en América, Europa y Asia. Por todo ello, ha recibido numerosos doctorados honoris causa en reconocimiento a su trascendente actividad teológica y humanista, entre otros en las universidades de Nimega, el 87, Tubinga, el 85, Friburgo, el 90 y Yale, el 2009. En el año 2000 entró en la orden de predicadores, haciendo su noviciado en Lyon, Francia. Luego, en el 2003, le fue concedido en España el premio Príncipe de Asturias. ¿Por qué? Entre comillas cito, no son palabras mías, por su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todo signo que han tratado de tergiversar su mensaje. La tan amplia y sugestiva y sustantiva obra del eminente peruano ha merecido más de un libro de ensayos, así como múltiples traducciones, distinciones, premios y reconocimientos a nivel mundial. Por todo ello, la universidad que lleva el nombre de nuestro ilustre tradicionista don Ricardo Palma le otorgará la distinción de doctor honoris causa por su contribución ejemplar a la promoción de la vida, la paz y la justicia social en el Perú y en el mundo. Esta dignidad que él recibe con humildad es un honor para nosotros. Lo abrazamos con admiración y afecto y escuchamos su magistral conferencia titulada No hay nada más concreto que una buena teoría. Esa buena teoría es su teología de la liberación, en donde la teoría y la práctica, tal como preconizaba el gran filósofo Emmanuel Kant, están estrechamente unidas, lejos de la ceguera y del diletantismo. Gracias, maestro y amigo. Acto seguido, nuestro secretario general, el doctor Andrés Maldonado Herrera, da lectura de la resolución del Consejo Universitario que distingue como doctor honoris causa al reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino. Fuerte aplauso para el doctor Andrés Maldonado.
miembros de la mesa de honor, distinguida concurrencia, respetado padre Gustavo Gutiérrez Merino. Es muy grato para mí la lectura a la resolución del Consejo Universitario número 12.390 del 20 de noviembre del 2019, que dice lo siguiente: el rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente del Consejo Universitario, vista la propuesta del señor rector solicitando al Consejo Universitario tenga a bien conferir la distinción honorífica de doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma al padre Gustavo Gutiérrez Merino. Considerando que la Universidad Ricardo Palma tiene entre sus fines contribuir a la formación integral del hombre, la transformación y el desarrollo del país, así como al logro de una sociedad justa, conservando, acrecentando y transmitiendo la cultura universal con sentido crítico y creativo, afirmando preferentemente los valores nacionales y sociales, formando humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, con pleno sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del país. Que el padre Gustavo Gutiérrez Merino estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ostenta los grados académicos y títulos de bachiller en filosofía y de licenciado en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es licenciado y doctor en teología por la Universidad Católica de Lyon, Francia, y realizó estudios de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y en el Instituto Católico de París, Francia. Fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica en Lima y se incorporó a la Orden de los Dominicos en Lyon, Francia. Que en la trayectoria académica del padre Gustavo Gutiérrez Merino destaca su desempeño como profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la Universidad de Notre Dame, Cátedra John Cardinal O'Hara en Indiana, Estados Unidos, y profesor visitante en diversas universidades e institutos como la Universidad Angelicum Roma, Italia, Seminario Teológico de Princeton, Estados Unidos, Escuela de Teología Maryknoll, Nueva York, Estados Unidos, Universidad de Cambridge, Cátedra Simón Bolívar, Gran Bretaña, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos, Boston College en Massachusetts, Estados Unidos, Instituto Pastoral Latinoamericano de Quito, Ecuador, Instituto de Catequesis Latinoamericana de Medellín, Colombia, y Santiago de Chile, y en la Universidad de Montreal, Canadá. Que el padre Gustavo Gutiérrez Merino es fundador del Instituto Bartolomé de las Casas, con sede en Lima, Perú. Que el padre Gustavo Gutiérrez Merino ha recibido reconocimientos y distinciones académicas de universidades e instituciones del Perú y del mundo, como las
distinciones de doctor honoris causa otorgadas por el Instituto Aquino de Teología de St. Louis, Missouri, Estados Unidos, por la Universidad Marcelino Champagnat de Lima, Perú, por la Universidad de San Pablo, Ottawa, Canadá, por la Universidad de Córdoba, Argentina, por la Universidad Nacional de Piura, Perú, por la Universidad de Yale, Estados Unidos, por la Universidad Central de Bayamón, San Juan, Puerto Rico, por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, por la Universidad de St. Andrews, Escocia, por la Universidad Loyola de Chicago, Estados Unidos, por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, por la Universidad Brown, Providence, Estados Unidos, por la Universidad de Fribourg, Suiza, por la Universidad Nacional Simón Bolívar de Trujillo, Perú, por la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú, por la Escuela de Teología Maryknoll de New York, Estados Unidos, por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, por la Universidad de Montreal, Canadá, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, por la Universidad de Tübingen, Alemania, y por la Universidad de Nimega, Holanda. Asimismo, el padre Gustavo Gutiérrez Merino ha recibido la distinción de profesor emérito por la Pontificia Universidad Católica del Perú, de profesor honorario por la Escuela de Periodismo Jaime Bauzate y Mesa de Lima, por la Universidad San Antonio de Abad, Cusco, por la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, por la Universidad Nacional de Cajamarca, por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, y también ha merecido la medalla Jorge Tingilac por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la medalla de la Defensoría del Pueblo del Perú, la medalla de honor del Congreso de la República del Perú en el grado de Gran Cruz, el premio Capri San Michel de Italia, el premio Nacional de Cultura Perú, el premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades de España, y ha sido incorporado como miembro honorario de la American Academy of Arts and Science de Estados Unidos. Que el padre Gustavo Gutiérrez Merino es autor del libro Teología de la Liberación, Perspectivas, publicado en Lima y Bogotá en 1971, obra considerada de profunda significación para la cultura espiritual de América Latina y que por su aporte al pensamiento teológico contemporáneo ha sido editada en diversas lenguas del mundo, tales como el inglés, con ediciones en Gran Bretaña, Estados Unidos y Filipinas, francés, italiano, alemán, portugués, holandés, griego, polaco, croata, coreano, japonés, vietnamita y chino. Que el padre Gustavo Gutiérrez Merino también es autor de otros libros que desarrollan su pensamiento, como Líneas pastorales de la Iglesia en América Latina, Liberation and Change, en coautoría con Richard Shaw,
De parte de los pobres, Teología de la Liberación, Teología de la Iglesia, en coautoría con Gerard Müller y Joseph Seyer, con prefacio del Papa Francisco I. La fuerza histórica de los pobres, beber en su propio pozo, hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. La verdad los hará libres. Dios o el oro en las Indias. El Dios de la vida. Entre las calandrias, dedicado a José María Arguedas. En busca de los pobres de Jesucristo. Compartir la palabra. Densidad del presente. ¿Dónde dormirán los pobres? Y acordarse de los pobres, textos esenciales. Además, el padre Gustavo Gutiérrez es autor de numerosos artículos sobre temas de teología, publicados en revistas del Perú, América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. El padre Gustavo Gutiérrez Merino es el más eminente teólogo nacido en el Perú de hoy, y su obra representa un diálogo de calidad sobresaliente entre la teología y las humanidades. En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 122 de la Ley Universitaria número 30/2020, el estatuto adecuado de la universidad, y estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión de fecha 19 de noviembre de 2019, resuelve: artículo único, conferir la distinción honorífica de doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma al padre Gustavo Gutiérrez Merino, otorgándole el diploma y la medalla correspondiente para que se le reconozca como tal y se le conceda los privilegios que esta distinción otorga. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. Elio Iván Rodríguez Chávez, rector y presidente del Consejo Universitario. Andrés Enrique Maldonado Herrera, secretario general y secretario del Consejo Universitario. Gracias. Acto seguido, nuestro rector impone la medalla y entrega el diploma que distingue al doctor, el padre Gustavo Gutiérrez, como doctor honoris causa de nuestra universidad. De pie, por favor. Lo distinga usted con esta mención de doctor honoris causa, y que yo tenga el privilegio de imponerle la medalla y otorgarle el diploma que lo reconoce como tal, felicitándole y agradeciéndole por toda esta vida de enseñanza que tiene usted para todos nosotros. Acto seguido, palabras de agradecimiento y conferencia del padre Gustavo Gutiérrez.
sobre el tema es: no hay nada más concreto que una buena teoría. Quiero agradecer muy sinceramente al rector Iván Rodríguez Chávez, a todos ustedes, el inmerecido honor que me hace la Universidad Ricardo Palma al otorgarme un doctorado honoris causa. Pero, ¿cómo convencerlos, amigos, que eso es lo que en verdad pienso y siento? ¿Cómo decirles que no son palabras de ocasión? ¿Cómo expresarles mi reconocimiento por este gesto? Tal vez un modo sencillo y fraterno de hacerlo es compartiendo con ustedes algunas reflexiones que trajinan nuestras mentes en los difíciles días que atravesamos, preocupaciones que desearía colocar en el ámbito universitario en que nos encontramos. Permítanme reflexionar sobre algunos puntos. El Perú es un país de grandes desigualdades y de persistentes desencuentros. Nuestra historia, vieja y nueva a la vez, lejos de superarios, los ha ahondado y acelerado. Se trata sin duda de una de las brechas más grandes de América Latina. En ella se acumulan, no clandestinamente, sino abiertamente, muertes prematuras e injustas, existencias marcadas por la debilidad física y las enfermedades, vidas que se arrastran entre frustraciones y angustias. Esto ha creado una compleja situación ante la cual la sociedad no ha sabido responder siempre como debía, con total respeto por los derechos humanos. No se trata únicamente de desniveles sociales. Somos también un país variopinto, racial y culturalmente. En él conviven desde hace siglos, sin encontrarse plenamente, diversos pueblos que se diferencian por el color de la piel, la lengua, las costumbres, las expresiones artísticas, los lazos y la obligada coexistencia ha logrado establecer, no han podido acortar las distancias ni vencer los prejuicios, la ignorancia mutua y la hostilidad. La vida, pasión y muerte de José María Arguedas nos llama a ser un país de todas las sangres, pero eso no es fácil. Es más bien penoso y urgente, sin embargo, tanto de las aproximaciones como del camino por recorrer
en un proceso que no ha logrado todavía cuajar y que por momentos amenaza con quedar trunco. No podemos ni debemos ocultar que en esta heterogeneidad, que sin lugar a dudas es también una riqueza, hay aspectos desgarradores y graves responsabilidades de carácter ético. Ello ocurre cuando, como es el caso, la diversidad comprende el menosprecio por las personas, la ceguera de quienes gozan de privilegios, el convencimiento sin asomo de duda de que unos han nacido en este país para mandar y otros para obedecer. Comprende asimismo actitudes racistas cuyas pretendida inexistencia entre nosotros es una de nuestras mentiras sociales. La violación multiforme del derecho a la vida, la despreocupación de los que han tenido y tienen la posibilidad de forjar una sociedad justa con iguales oportunidades para todos. En breve, eso sucede cuando en el seno de esa diversidad y alimentando importantes rasgos de ella, subsiste una grave injusticia social. Como la Biblia lo dice a cada paso y lo dicta el sentido común, no hay paz auténtica sin justicia, sin respeto por los derechos humanos y, claro está, por el primero de ellos, el derecho a la vida. No estamos ante un asunto que pueda ser dirimido únicamente en el campo de la política, por aplicar o de los factores económicos a tener en cuenta. En la raíz hay una cuestión ética de sentido de la persona humana, del porqué de la vida en sociedad. La coherencia personal o la doblez embustera, la verdad o la mentira en el discurso político, la certeza de que todos los seres humanos son iguales en dignidad o la pretendida superioridad de algunos, la honestidad en el manejo de los recursos públicos y al usarlos como su caja chica, no son vagos y graciosos problemas morales. Son decisivos en el establecimiento de relaciones sociales justas y respetuosas. No hay nada más concreto que una buena teoría. Podríamos afirmar en el Perú de nuestros días que no hay nada más político en tanto construcción de la polis, la ciudad, la nación, que un buen y exigente comportamiento ético. Las variadas formas de corrupción, el de dinero fácil, el juego de influencias, la embriaguez del poder, el uso sistemático de la mentira, corroen la vida social y la credibilidad de quienes tienen importantes responsabilidades en ella. Todo esto mantiene vivas y abiertas viejas heridas que no han logrado cicatrizar a lo largo de nuestra historia. A quien pueda pensar que el panorama descrito es sombrío,
conviene decirle que la realidad, al menos de una parte sustancial de ella, lo es, aún más, sobre todo para los pobres del país. Si queremos revertir esa situación, debemos tener el coraje de mirar cara a cara, sin ningún tipo de subterfugios o escapatorias. Es frecuente afirmar que abrazamos una grave crisis, un momento en el que, para decirlo con Vallejo, la resaca de todo lo vivido y sufrido en nuestra historia se ha emposado en el alma nacional. No obstante, las posibilidades de hacer de este país una nación para todos están presentes. Hay algo pese a todo provisor en el hecho de que cada vez conocemos mejor nuestra realidad presente. Asistimos en el país a cambios profundos que no se reducen a situaciones coyunturales y efímeras. Se trata de algo que lleva varias décadas y que echa sus raíces lejos en nuestro devenir histórico. Las transformaciones a las que aludimos no se dan en la superficie de la actualidad, en la que discurren las ambiciones políticas episódicas y las frivolidades de quienes no ven más allá de sus ganancias. Esos caminos se producen más bien en el subsuelo de la nación. Eso es lo que estamos viviendo. No nos dejemos aprisionar por la coyuntura y la anécdota. Ya no es necesario hacer largos viajes para hallar el Perú profundo de que hablaba Basadre. Las entrañas de la nación, con su coraje de hambre y marginación, pero también de posibilidades y de energías, irrumpen el conjunto del territorio y vienen a nuestro encuentro. Hoy el Perú profundo está en todas partes. Lima, la capital que ha vivido de espaldas al país, es hoy la ciudad con mayor número de quechua hablantes del Perú. Por otro lado, en los últimos años hemos asistido al creciente protagonismo de las poblaciones amazónicas en defensa de su territorio y otros derechos. La cruel realidad e igualmente la variada riqueza de nuestra patria se abre en la conciencia de los peruanos lenta y costosamente. No todo en lo que así emerge y golpea sentimientos y pensamientos, pero es mejor saberlo que continuar ignorándolo, o peor todavía, fingir que lo desconocemos. Es un proceso que nos obliga a dejar viejas categorías y a abrirnos a nuevas formas de entender las cosas. Debemos aceptar ese reto. Estos sucesos han llevado, por ejemplo, a hablar de informalidad en varios terrenos de la vida nacional. Al asunto le han sido
dedicados serias investigaciones y agitados debates, pero indudablemente siempre se es informal en relación con una determinada formalidad. Y es esta, tal vez, la que debe ser cuestionada. El hecho es innegable, pero no podemos esquivar la preocupación de que estemos también incluyendo la búsqueda de nuevos caminos para una necesaria autonomía de sectores hasta hoy olvidados y postergados. Aceptar el desafío a la creatividad que nos viene de la situación que se dibuja de este tocar tierra en cuanto al conocimiento del país supone encontrar los caminos de una auténtica democracia. Esta es, ante todo, un estilo de vida, un modo de comportarse socialmente. Ella implica como un elemento esencial la transparencia de las decisiones que deben normar la convivencia social. Sartori, un pensador italiano, decía que para entender la democracia, el saber bastaba con saber quién, dónde y por qué se forman determinadas opciones. Es un derecho de todo ciudadano y una condición indispensable para sentirse miembro de una nación. Somos conscientes de lo lejos que hemos estado al respecto en el Perú de ayer y que estamos tal vez en el de hoy. Esa transparencia se opone a la mentira, que al hacer de la democracia una meta frustrante provoca escepticismos que pueden llevar a un pueblo a la desesperación o hacerlo presa fácil e inerme de toda clase de mesianismos políticos. Discernir en la crisis actual, percibir su hondura más allá de la coyuntura y saber salir de ella con imaginación implica liberarse de una de las peores lacras que enferman y envenenan la relación entre peruanos. Nos referimos a lo poco que parece valer la vida humana entre nosotros. Los ejemplos, pese a todas las explicaciones y justificaciones que se quieran dar, están allí, hiriendo nuestros ojos y nuestros corazones. Son tan claros y tan frecuentes que es inútil entrar en detalles. Eso es lo que no podemos aceptar como seres humanos y como ciudadanos. Se impone un gran esfuerzo por forjar un mundo humano basado en la justicia social y el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, tema que ha tomado gran importancia en el contexto del cambio climático que a muchos, y con toda razón, preocupa. Urge igualmente crear entre nosotros aquello que se ha designado como una cultura de la vida, vale decir, como una actitud global que no deje resquicio a una voluntad de muerte abierta o disfrazada. Para hacerlo, contamos con la inmensa
y variada riqueza histórica y cultural que nos viene de los diversos pueblos que viven en el país. Desde esas distintas y distantes vertientes, sin que una se imponga a la otra, será posible esa nación para todos los que la anhelamos. Necesitamos conocer, reconocer esta patria nuestra en sus alturas y en sus profundidades, en sus anchuras y en sus estrechezas, en sus posibilidades y en sus callejones sin salida. De otro modo, no sería vial lograr lo que Juan Poma llamaba un buen gobierno. En este saber, el papel de la universidad es insustituible de su calidad académica, científica y técnica. Depende que pueda cumplir la tarea que el país necesita. Está claro para todos que hoy, a nivel internacional, la línea divisoria entre el norte y el sur está trazada con rasgos cada vez más netos por la llamada revolución tecnológica, ahondando las consecuencias de la colonialidad del saber que también trabajó nuestro recordado amigo y catedrático de esta casa de estudios, Aníbal Quijano. Esta revolución tecnológica se ha convertido además en el mayor factor de acumulación económica de los países opulentos. Naciones como la nuestra van quedando a la saga, a la vez que aumentan su dependencia de los países que disponen de grandes recursos en este terreno. Esto da lugar a nuevas ondas de desigualdades en las que la exclusión de los pobres se presenta de modo más disimulado. Por esa razón, Hannah Arendt dice que el pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos. Este hiato no se halla así solo en el panorama mundial. El asunto se reproduce a nivel nacional en el lacerante descenso del nivel educativo o en el campo público, el abandono económico en que los diversos gobiernos han tenido a los maestros y profesores universitarios en este tiempo. Están creando dos clases de peruanos: los pocos que tienen acceso a instituciones de enseñanzas solventes académicamente dentro o fuera del país, en general costosas y privadas, y la inmensa mayoría que avanza penosamente desde la primaria a la universidad en centros de bajo nivel, acumulado más años de estudios, que ha acumulado más años de estudios que de conocimientos. Por eso, y por elementales razones de igualdad social, debemos tener abiertas las universidades a los jóvenes de todas las capas sociales, socioeconómicas del país. Debemos exigir al Estado, todos a una,
que cumpla con su responsabilidad en un campo decisivo del quehacer nacional. Sin embargo, no basta la capacitación profesional y técnica. Es necesario que quienes tengan acceso a ella pongan sus conocimientos al servicio del país y muy concretamente de los sectores más pobres y olvidados. Frente a un individualismo exacerbado y prepotente que aconseja por todos los medios que pensemos solo en nosotros, debemos reafirmar la solidaridad. La suma de individuos que se replieguen sobre sí mismos y que avanzan por caminos paralelos no hace un pueblo. Se trata simplemente de una masa sin fuerza ni proyecto preparado para la manipulación de quienes disponen de los diferentes resortes del poder. Lejos de nosotros la idea de desechar las potencialidades de cada uno. Se trata de ver qué sentido acordarles y de ser conscientes que la igualdad social no está en el punto de partida, sino en el de llegada de nuestro proceso como país. Aquí también una ética de la solidaridad surge como más humana y realista, dando un marco adecuado y constructivo al despliegue de las capacidades personales. La situación de la mujer en nuestra sociedad, pese a ciertos pasos positivos, se halla en una escala de valores que evidencia un profundo desdén por su condición humana, a quien se le niega la plenitud de sus derechos como personas. A ellas corresponden las tareas inferiores en la familia, en el trabajo, en la organización social, en la iglesia, pero es claro, ese menosprecio es sobre todo una degradación del varón como ser humano. La comprensión de que la mujer tiene iguales derechos que el hombre no es un favor, es el reconocimiento de una necesaria equidad. Personas competentes las hay en el país. Ahí están los numerosos estudios consagrados a muy diversos aspectos de nuestra historia, mundo cultural y físico, situación social y posibilidades de desarrollo. De su calidad no hay la menor duda. Al mismo tiempo, doloroso contraste. Vivimos con tantos y tan agudos problemas no resueltos. Tememos que en muchos casos los conocimientos adquiridos nos hayan servido como herramienta para una transformación de nuestra sociedad, sino para fabricar un mundo en el que se encierren los poseedores de esas capacidades. En ese caso estamos ante una perversión del conocimiento y sucede que, como dice el Evangelio, la luz se convierte en oscuridad. De este mundo, el saber ilumina y permite logros individuales
y echa más sombras al conjunto de la nación. Competencia profesional, solidaridad en la construcción de una sociedad justa son tareas de la formación universitaria. Pero lo es también el ayudarnos a todos a mirar lejos, a no caer en actitudes nostálgicas que nos fijan al pasado y nada construyen, a no encerrarnos en el momento presente, a tomar conciencia de nuestras energías y posibilidades como pueblo. Debemos hacer que la luz del conocimiento pueda iluminar nuestro caminar histórico y que no agregue paradójicamente más obscuridad a un pueblo pobre que lucha valientemente por su dignidad y su supervivencia. El gran reto de la juventud es asumir su tarea ante los espinosos problemas del país, ante el sufrimiento y las expectativas de tantos de sus habitantes, no traicionar su responsabilidad con el pueblo al que pertenece. No olvidemos que el futuro no llega, llegan los papeles. No, el futuro hay que hacer nuestro futuro y entonces sí lo podemos tener. Gracias nuevamente, amigos, por esta distinción que me honra y compromete, incorporándome al claustro de esta universidad. Gracias. Todo nuestro afecto, todo nuestro cariño al trabajo del reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino. Y antes de escuchar el mensaje del Monseñor Carlos Castillo Matasoglio y de nuestro rector, hacemos un brevísimo momento musical escuchando dos canciones tocadas por el guitarrista Brani Pérez. Un fuerte aplauso para él. Todos.
continuación, mensaje del Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Un fuerte aplauso para él. No estaba previsto, pero parece que me colé en la cola, ¿no? Entonces, ahora puedo decir algo y estoy en mucha alegría de compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia de comunidad, de amigos, de creyentes y de peruanos con Gustavo, y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Incluso yo le debo en mucho mi vocación a él, y si soy obispo ahora es por él. Siempre Gustavo nos decía, qué bien estaríamos si no fuera por la realidad. Es una de sus frases más conocidas, y es que detrás de esa realidad que él siempre nos trató de abrir, nos enseñó a amar nuestro pueblo, y no solo a amar nuestro pueblo, sino a mirar desde él. No solo nos abrió los ojos a ver la realidad, sino a mirar la realidad con los ojos de los pobres. Y así también nos hizo capaces de ver cómo Dios ve la realidad. Dios ve la realidad como padre que ve que sus hijos, debido a su libertad, se toman la libertad de oprimir, y Dios mismo se hace pobre para mirar la realidad desde los pobres y transformarla desde lo más profundo del ser, de todos los insignificantes, como le gusta decir a Gustavo. Y esa palabra del pobre siempre fue su enseña, no que los pobres sean objeto de nuestras consolaciones, de nuestras sensibilidades, que sí son importantes, sino algo más profundo todavía, que el pobre sea sujeto de la historia. Y nosotros debíamos, como cristianos, unidos a toda la generación que nos tocó vivir en aquellos años de inicio de su pensamiento, en donde nos encontramos sobre todo muchos de nosotros en San Marcos, y por eso está Eduardo aquí, y varios de nuestros hermanos que están, todos somos sanmarquinos. Está César Germana, que fue nuestro maestro y profesor, y todos ustedes que hemos caminado juntos en la UNEC, en las comunidades cristianas. Está Felipe Segarra, que la primera vez que le escuché la palabra teología y la liberación, porque dice, estamos haciendo un libro con Gustavo, y este es el esquema, y me llevó ahí en Parroquia Universitaria, me abrió una puerta enorme que había sido ya tú, Gustavo, y él me dice, este es el esquema de la teología y la liberación. Y entonces, como comunidad, nos acompañaste y nos hiciste testigos de ese Señor, y nos inspiraste permanentemente con tu palabra, basada en la palabra de Dios y en la palabra del pobre. Y hay algo que nos ha marcado definitivamente: la firmeza y a la vez la delicadeza con la cual nos explicaban las cosas. La firmeza porque nunca te rendiste ante la injusticia, y la delicadeza porque supiste tratarnos. Yo siempre decía que en la UNEC nos trataban con el tiempo del verbo en potencial. Sería mejor hacer esto, ¿qué te parecería? Es típico de los UNECos. Y eso nos sugería las cosas y nos inspiraba. Aprendíamos a reflexionar. Y eso es la teología de la liberación. Es meternos en la vida de los pobres, opinar con ellos, escucharlos y reflexionar críticamente sobre la experiencia, incluso la experiencia religiosa,
para que nunca sea abandonada de la luz de Cristo y de la luz que en la humanidad se reparte también por la gente que a veces no cree, una reflexión, una idea que pudiera acompañar oportuna y creadoramente a la gente. No una gran, enorme reflexión que también tiene que hacerse. En la historia de la teología es muy grande, pero tú hiciste una teología pequeña que poco a poco se va haciendo grande. Y ahora tenemos justamente que nosotros no sabíamos, pero poco a poco estábamos ante un genio. Y tú nos recordabas alguna vez en una frase de Engels que decía Carlos Marx fue un genio, nosotros a lo sumo somos talentos. Hoy día tengo que decirlo felizmente que todavía estás vivo y podemos decírtelo a ti, somos tus talentos, pequeños talentos que desde los distintos valores y vocaciones que tenemos hemos ido haciendo esta historia en donde hemos aprendido a vivir sintéticamente la intensidad del amor, la intensidad de la fe, la intensidad del compromiso y la intensidad de la reflexión. Y por eso nos has ayudado a ser oportunos y no dogmáticos, o mejor dicho, dogmáticos oportunamente. Y en ese sentido quiero terminar con dos cositas lindas que me parece que son de las cosas más bellas que nos has dicho. Tú dijiste al final de tu libro que ninguna teología vale más que un acto de amor, y citaste a Pascal. Por eso yo también quisiera recordar hoy día que en nuestra generación, la generación que hemos compartido con nuestros hermanos que no eran creyentes y que vivimos desde los 68 en adelante, lo que importa más no es lo que hicimos, sino el amor con que lo hicimos. Ese mismo amor que nos lleva a cometer errores inclusive históricos, pero que nos ha abierto la posibilidad que encontremos nuevas alternativas y nuevas anchuras. En esos años de liberación mucha gente confundía liberación con revolución y era algo más profundo, pero evidentemente nuestro ímpetu juvenil nos inspiraba en la revolución, pero lo que se trataba era de ser algo más grande, todavía más profundo. Hoy día que estamos en este país desgarrado que tú nos has descrito hoy día, lo más importante es que nos apostamos solo por la democracia, que es algo menos grandazo, sino por la anchura de la democracia. Esa es nuestra apuesta, anchar las posibilidades de entendernos y de, podríamos decir, sanar las heridas nacionales, históricas, entre nosotros, con lucidez y con profundidad de amor. Y por último, tú nos diste en esa capacidad de amar una nota sobre tu propio libro. Dijiste hace pocos años, dijiste, mi libro, mi teología de la liberación, es una carta de amor. Y esa carta de amor la podemos reescribir y la podrán reescribir todas las generaciones, porque si mantienen el amor hondo con el cual tú escribiste, podemos reescribir la historia con nuevos modelos, con nuevas posibilidades, evidentemente porque el corazón late en la vida de la gente que más sufre y entonces nos inspira permanentemente, y especialmente nuestro Dios, a seguir caminando e inventando las cosas nuevas. Y como le encantaba decir a Mariette, seremos hombres de imaginación y no sin imaginación. Gracias, Gustavo. La vida que ahora te falta es la vida que nos diste. Muchas gracias.
hermoso mensaje de amor, el de Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez y el de nuestro querido compañero de aula sanmarquina, Monseñor Carlos Castillo Matazón. Y finalizando este acto, antes de brindar por nuestro querido Padre Gustavo Gutiérrez, escuchamos la palabra de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, para quien pedimos un cálido aplauso. Muy buenas tardes. Saludo, como todos los que estamos acá, queremos saludar al Padre Gustavo Gutiérrez. Muy bienvenido, eternamente agradecido por este gesto de haber aceptado esta distinción y compartir con nosotros parte de su valioso y precioso tiempo. También saludo al arzobispo de Lima, que igualmente está con esa sensibilidad universitaria y está integrándose a través de conferencias y reuniones a nuestra universidad en fecha muy próxima. Bienvenido también, señor Monseñor Castillo, el doctor Manuel Pantigoso, el doctor Martínez, el secretario general, a todos los invitados especiales que están aquí poniéndole un marco de testigos de excepción para esta actividad que es profundamente humana, afectiva, es académica, pero mucho más de lo académico es afectiva, porque justamente lo que trata de testimoniar es este afecto que le profesamos al Padre Gutiérrez, la gratitud y el reconocimiento no solo a su inteligencia, a su sabiduría, a su sensibilidad, sino a esa profundidad humana que irradia no solo en su pensamiento, sino irradia también a través de su persona. Es un peruano ejemplar, el peruano vivo más importante, y es política de nuestra universidad reconocer las virtudes de las personas en vida, porque ese es el verdadero deber que le corresponde institucionalmente a la universidad, resaltar los valores. Y el Padre Gutiérrez pues es un emblema de todo eso. Es una vida dedicada al sacerdocio, a la docencia, a la prédica del cristianismo a través del amor y del acrisolamiento del pobre por el sufrimiento. Esta es entonces una actividad de mucha significación para nosotros, de exaltación de la espiritualidad en una sociedad que va por un camino como totalmente diferente, donde se entroniza lo material, lo práctico, lo útil, lo interesado de modo directo. Para nosotros esto ha sido un deseo largamente abrigado que llegó a concretarse el día de hoy, y como conocemos todas las características humanas y personales del Padre Gutiérrez, pues sabemos que él prodiga todo esto, ¿no? Prodiga su sabiduría, prodiga esta prédica de amor cristiano, y nos hace a todos nosotros no solo seres de razón, sino también seres de fe. Así que
para esta Universidad Ricardo Palma. Es un privilegio tener al Padre Gutiérrez y por eso en esta fecha protocolarmente me corresponde incorporarlo a esta casa de estudios, a su plana académica, con todo el esplendor, el brillo que tiene, su inteligencia, su pensamiento y su ejemplo de vida. Así es que bienvenido, Padre Gutiérrez, y esta es su casa y acá lo tendremos permanentemente. A todos ustedes también gracias por acompañarnos en este acto. Bien, y antes de pasar a brindar por la vida, obra, salud de nuestro querido padre, tomamos una foto final de la mesa de honor, y luego el brindis será en el auditorio, en la sala siguiente a este auditorio, la Galería de Arte Visual.